Perfecto, un cordial saludo. Vamos a comenzar con el desarrollo de lo que queda por avanzar respecto al capítulo 3. En el capítulo 3 del proyecto de grado, después de realizar el análisis o el árbol de problemas y establecer la justificación que conlleva la importancia del artículo, del proyecto, señalamos los objetivos del diagnóstico. Como hemos dicho en la anterior clase, establecen específicamente ciertas situaciones que van a desembocar en identificar o construir la propuesta. El objetivo general del diagnóstico tiene que ser un objetivo que establezca la realización de estas operaciones para identificar aquella información con la que se puede construir las, las estrategias, actividades o el plan que ustedes van a proponer. Por tanto, este objetivo general es a lo que vamos a lograr al final de este semestre. Este diagnóstico lo tenemos que concluir este semestre. Por tanto, ¿para qué vamos a hacer un diagnóstico? Esa pregunta establece la respuesta o esa respuesta a esa pregunta establece el enunciado que vamos a utilizar como objetivo general. ¿Para qué vamos a hacer un diagnóstico? En este caso, para establecer una solución efectiva en el campo de la comunicación y del marketing para mejorar el posicionamiento de la empresa que es la unidad de estudio. Ese es el ejemplo de manera concreta. El enunciado del objetivo general establece la situación final que vamos a lograr. Y como hemos mencionado en la clase anterior, se establecen situaciones intermedias que vamos a lograr para alcanzar ese objetivo general. En este caso, para establecer una solución efectiva, primero hay que determinar la situación actual de la institución, de la empresa. Después, definir el segmento del mercado meta. Y finalmente, establecer la posición de la empresa respecto a la competencia. Estas tres situaciones son previas al logro de la situación general. Ustedes pueden desarrollar dos situaciones previas como objetivos específicos. Posteriormente hemos avanzado al diseño metodológico del diagnóstico, donde ustedes señalaban qué investigación vamos a desarrollar. En el caso concreto de la investigación, el enfoque del estudio plantea por el uso de las técnicas, cuantitativo o cualitativo. Lamento decir que no estoy muy de acuerdo con esto. Sin embargo, es algo que exige el reglamento. ¿Y por qué no estoy de acuerdo con esto? Porque cuando uno está trabajando, no es que nos interese si es cuantitativo o cualitativo. No. Y es más, lo cualitativo y cuantitativo por lo general son complementarios. No es una metodología diferente en ambos aspectos. ¿Ya? Sin embargo, ustedes deben plantear qué tipo de técnicas están utilizando. Técnicas cuantitativas, como la encuesta, sondeo de opinión, donde identifican resultados cuantitativos, o técnicas cualitativas, como por ejemplo la entrevista, ¿no? Eh, en este marco, pueden utilizar ustedes un enfoque cuantitativo o cualitativo o la combinación de ambos, que creo que eso último es lo que más se aproxima a la realidad. El propósito del estudio se refiere a qué tipo de investigación es. En nuestro caso, puede ser de acuerdo a la OCDE o investigación aplicada o de desarrollo tecnológico. Como es un diagnóstico, aquí ponen investigación aplicada. La investigación aplicada
Es una investigación que está dirigida específicamente a un objetivo, de manera concreta. Es una investigación que busca un objetivo como tal. Y obviamente, como hemos puesto aquí objetivos, pues el propósito del estudio es determinar problemas, siendo esta una investigación aplicada. Y la profundidad del estudio se refiere a qué tipo de estudio tenemos. En este marco, hablamos de un estudio no experimental. Hablamos de un estudio no experimental, es decir, aquellos en los cuales no está señalado o no el investigador no interviene en el estudio, que en este caso es el que ustedes están aplicando, no experimental. En pocas palabras, el enfoque de estudio puede ser cuantitativo o cualitativo o ambos. El propósito va a ser investigación aplicada y la profundidad del estudio es no experimental, porque no vamos a intervenir en la respuesta del público. Bueno, aquí está con un poco más de detalle el por qué, eh, que sería justamente descriptiva el alcance de la investigación. Pero sugiero específicamente considerar solamente esta tabla. ¿Alguna pregunta? Ops, nadie me ha señalado que estaba en la pantalla equivocada. Lo siento. Ay, Dios. Este es el ejemplo que estábamos señalando. El objetivo general, que es el resultado del diagnóstico. Y estos son los tres ejemplos que se ha trabajado acá en el ejemplo como objetivo específico, como etapas previas. Eh, Posteriormente a estos objetivos, se estableció este enfoque. Y acá les había explicado esta tabla. Reitero, enfoque del estudio puede ser cuantitativo, cualitativo o ambos, como en el ejemplo. El propósito del estudio, investigación aplicada. Y la profundidad del estudio es no experimental. Siempre en los casos que estamos mencionando para ustedes. Ahora, si hay alguna pregunta, Por mi parte, no, Gunnar. aunque marco contigo, tengo que ver otra estructura, porque esto es para empresas, o sea, para unidades que no son emprendimientos. Ah, está bien. Vale, sigamos entonces. El punto 3.4.2 son unidades de análisis. ¿A quiénes van a recurrir para el logro de los objetivos? Es decir, ¿a qué personas? ¿Van a ser clientes? ¿Van a ser empleadores? ¿Van a ser personas que conocen de la empresa o cualquier persona? En este marco, ustedes acá pues tienen que señalar la cantidad de, bueno, no la cantidad, sino a qué segmentos está dirigida o está dirigido este diagnóstico. Partiendo de este ejemplo, aquí se tiene 4 unidades de análisis o información. Primero, al personal de la empresa.
Dos, a los documentos existentes en la empresa, que también esas son poblaciones. Clientes de la empresa y empresas competidoras. Cada uno de estas poblaciones son unidades de análisis para cada objetivo. Las unidades de análisis son aquellas personas o documentos que se van a analizar, preguntar, consultar, revisar para poder obtener información y lograr los objetivos específicos. ¿Alguno de ustedes ya tiene algún objetivo general o específico de su diagnóstico? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me están escuchando? Sí, Gunnar, se le escucha. Reitero la pregunta. ¿Alguno de ustedes ya ha formulado los objetivos del diagnóstico? De mí sí, Gunnar, pero es emprendimiento, no sé si. Ok, en breve comenzamos contigo, Marco. Maciel, Wilmer, Paola, ¿me escuchan? Sí, Gunnar, lo escucho bien. Yo sí. Y No. sí, está, ninguna duda. Sí, pero preguntaba, si ya tienen los objetivos del diagnóstico identificados. Bueno, sí, lo habíamos conversado con nuestra tutora y habíamos identificado, pero sí, los teníamos como que ya más claros. Ahora mismo me gustaría mostrarle, pero no sé. Ya, dejo de compartir y me muestras. Perdón, ¿se ve la Sí, se pantalla? ve. Ok. ah, Marco legal, marco social, razón social. Aquí está, Gunnar. El objetivo general habíamos planteado explorar la comunicación organizacional e institucional del proyecto Martadero frente a otros centros culturales de Cochabamba. Luego acá lo habíamos estado modificando. El nivel de satisfacción del personal de diferentes áreas artísticas del proyecto Martadero como objetivo específico para saber cómo las áreas internas del proyecto Martadero se relacionan con el departamento de comunicación, si están o no satisfechos con los servicios que se brinda. La segunda, identificar en el público asistente en la manera de enterarse de los eventos realizados. Para ello hemos realizado una encuesta, lo habíamos comentado la vez anterior, Gunnar. Tenemos ya hasta el momento casi 200 personas encuestadas para enterarnos la percepción del público, ¿no? Cómo es que se enteran o cómo es que logran
su percepción en general sobre el proyecto Martedero y también por qué redes sociales o por qué medios se entran en las actividades. Y el tercero era investigar sobre la gestión de la comunidad digital del proyecto Martedero frente a otros centros culturales de Cochabamba. Para eso estábamos planteando una tabla comparativa en el que hemos como que considerado 5 centros culturales: la Casa de la Cultura, Mm, Centro Simón y Patiño, el Centro sobre la generación de contenidos. Estos contenidos, ellos han, la idea era ir recolectando durante un tiempo pleito qué contenido subían cada día y ya a partir de ello como que hacer el análisis, ¿no? Cómo es que funciona mejor y también de esa forma entender cuál es la forma de comunicación que los usuarios o los consumidores culturales de Cochabamba tienen y reaccionan frente a las publicaciones que se realizan. Esos eran los objetivos que habíamos identificado, Gunnar. ok, simplemente algunas cositas para mejorar. Explorar la comunicación organizacional frente a otros centros. Faltaría el para qué. O sea, explorar no es un objetivo, es una acción. Me imagino que van a diseñar o proponer alguna solución efectiva o van a identificar un problema. Creo que ese sería el objetivo, ¿ya? Después, identificar el nivel de satisfacción, ok. La unidad de análisis allí es el personal de las diferentes áreas artísticas. Eso ya está claro. Identificar la manera de enterarse de los eventos realizados. Ok, quizás mejorar la redacción, pero está señalado la unidad de análisis, el público asistente. Y finalmente, investigar la gestión de la comunidad digital. ¿Para qué? Investigar no es un objetivo, es una acción. ¿Para qué vamos a hacer eso? Pero estaría claro que hay tres unidades de análisis en su caso. Primero, el personal. Segundo, el público asistente. Tercero, los gestores de la comunidad digital. Super Gunnar. Sí, de hecho, en el tercero nos referíamos hacia los gestores, hacia los community managers y su forma de interactuar o crear contenido para los centros culturales, o la reacción y la interacción que tiene el público con esas páginas y con esas comunidades digitales. Muy bien, vale, entonces adelante. Ya ustedes tienen claro las unidades de análisis. Ok, voy a dejar de compartir. Población y muestra participante de la investigación. Para poder definir esto, pues necesitamos utilizar fórmulas. Si vamos a desarrollar una encuesta, aquí están las fórmulas para calcular la cantidad de personas que van a ser encuestadas. Ya, vean que están las fórmulas para calcular el tamaño de la muestra conforme la media poblacional o utilizando una proporción poblacional. O si es infinita, si es infinita. O si es finita, es decir, menor a 100.000 personas, pues utilizar la fórmula correspondiente. En la actualidad, ustedes pueden utilizar calculadora del tamaño de la muestra. Cualquiera de estas calculadoras. Podemos utilizar, por ejemplo, esta. Ok. Aquí ustedes colocan el tamaño de persona o el número de personas que compone la población. Por ejemplo, si quiero investigar a, me voy a inventar, los estudiantes de la carrera de comunicación,
que son 2622, ¿ya? Señalando una probabilidad de éxito del 50%, con un margen de error del 5%. Esto siempre es estándar. No busquemos menores porque siempre vamos a tener este margen de error. Y si es de 5%, el nivel de confianza es 95. Por tanto, la muestra será 336. Directamente ustedes ya señalan específicamente acá en las calculadoras o en la calculadora, pues esta cantidad, este tamaño. Les voy a pasar esta calculadora para que puedan, un momentito, para que puedan proyectos, para que puedan calcular. Si van a utilizar encuestas, reitero, hay que buscar ese tamaño. Y si van a utilizar entrevistas, hay que decir a quiénes van a entrevistar, ¿sí? Si van a revisar documentos, tienen que establecer qué documentos van a revisar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Enseguida, Marco, voy contigo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, métodos y técnicas para la recolección de datos. Y sencillamente por cada objetivo tienen que señalar qué técnica van a utilizar y qué instrumento. La técnica es la acción, el instrumento es el documento que permite la técnica. Por tanto, es preciso que ustedes puedan definir concretamente esta referencia, señalando las técnicas para cada objetivo. Si han planteado dos objetivos, puede ser dos técnicas, una para cada objetivo. Pero dependiendo eso de la unidad de análisis. Si han determinado 4 unidades de análisis, es más probable que tengan que utilizar para cada una técnica. Y obviamente un instrumento, que eso tiene que ser diferente. El instrumento obviamente que lo ha aprobado el tutor o tiene que aprobar el tutor. Finalmente, el punto siguiente son procedimientos para la recolección y sistematización de datos. Aquí tienen que señalar específicamente qué herramientas van a utilizar para recabar datos y sistematizarlos. Por ejemplo, van a aplicar un análisis FODA, van a hacer una matriz de perfil competitivo, van a hacer una investigación de mercado, van a hacer una matriz FIFI. Esos elementos tienen que estar señalados aquí, porque cada una de esas matrices permite recabar información y sistematizarla para que ustedes puedan justamente guiarse con los mismos. Acá, en el procesamiento de información, pues tienen que establecer esos datos de las acciones con las que van a recabar, las técnicas y las acciones con las que van a sistematizar los datos, que pueden ser el uso de matrices, herramientas o plantillas establecidas. ¿Les surge aquí alguna pregunta?
Doctor Gunnar, una pregunta al respecto. No comprendo mucho de este proceso de recolección y sistematización de datos. ¿Me podría, por favor, volver a explicar? Claro que sí, Maciel. Cuando me refiero específicamente a la recolección de datos, nos referimos a las técnicas, que aquí hay que describir cómo van a aplicar las técnicas. Es decir, cómo van a aplicar la boleta de encuesta, cómo van a aplicarle el cuestionario, cómo van a o cuáles son los elementos que van a desarrollar las técnicas con las que ya han establecido en tiempo anterior. Y sistematización de datos. Hay algunas herramientas que nos permitan sistematizar datos. Por ejemplo, la matriz FODA. La matriz FODA es una matriz que nos permite sistematizar datos. No solamente, por favor, para diagnóstico, sino la matriz FODA sobre todo se da para planificación. Este es un ejemplo. Les voy a pasar enseguida un ejemplo. ¿Ya? Esta es una herramienta de procesamiento de información. Esto que estamos viendo acá como fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, son justamente datos emergentes de las técnicas. Por tanto, aquí no estamos recabando información, la estamos sistematizando. En este aspecto, la matriz FODA es una herramienta de sistematización de la información, pero no es la única. También, si ustedes pueden señalar, puede haber una matriz del perfil competitivo, sobre todo aquellas que están trabajando con diversas empresas. Ya, este es un ejemplo. Pueden ver, este es un ejemplo de una matriz del perfil competitivo en la cual se está sistematizando la información. Son algunas herramientas que ustedes pueden utilizar para sistematizar la información. O también puede ser el perfil del consumidor. El perfil del consumidor también es una herramienta. Fíjense, es una herramienta para poder establecer justamente, sistematizar información. Es el resultado final de toda la información que se va a señalar. Entonces, estas son algunas herramientas que pueden utilizar para sistematizar la información que está referida en el diagnóstico. Ahora sí, querida Maciel. Sí, doctor Gunnar, ahora sí, ya comprendí. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, no se queden con la duda. Para eso estoy acá, para poder explicar. Bien, una vez que tengan los datos, vamos a llegar a la parte medular del capítulo 3, que en este caso es la presentación, análisis e interpretación de los datos del diagnóstico. Por cada objetivo específico, esto no tiene que estar señalado por técnica, sino por cada objetivo específico. Tienen que señalar ustedes los resultados de la investigación. Aquí, por ejemplo, se coloca la situación actual de la empresa. ¿Por qué? Porque es el primer objetivo específico. Entonces, aquí se habla respecto a los resultados, fíjense, que son cuantitativos y que establecen específicamente el desarrollo para poder identificar esta situación. De la misma manera, aquí lo que ven son justamente respuestas de las guías de entrevista. Posteriormente también tienen acá el siguiente objetivo específico.
Acá lo tenemos. Un cachito. Ujú. Aquí está. Este es el siguiente objetivo específico. Y acá se ponen los resultados de la técnica que ha permitido difundirlos o establecerlos. Señalan justamente los resultados que especifican su desarrollo de manera concreta. Y lo propio con el objetivo final. En este aspecto, se desarrolla justamente para el objetivo específico final los resultados de las técnicas que permiten establecer la información que se requiere de manera concreta. La presentación de los resultados tiene que ser por objetivos, no puede ser por técnicas, porque las técnicas simplemente son acciones para poder lograr los objetivos, que aquí tienen que estar enmarcados como tal. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de los resultados? Por mi parte, doctor Gunnar, no tengo dudas. Ok. El próximo viernes voy a avanzar las conclusiones diagnósticas. Ahora me voy a detener en el trabajo de Marco para poder justamente mostrar el capítulo 3 que se refiere a emprendimientos. Un ratito, por favor. Un momentito. Continuamos. Marco Antonio, ¿estás por ahí? Sí, Gunnar. Ok. Momentito que cargue el archivo para emprendimientos. Muy bien. A diferencia del resto, tú no tienes que hacer un árbol de problemas, sino tienes que identificar las herramientas o las necesidades insatisfechas, ¿sí? Es decir, aquellas demandas que tu producto va a satisfacer. Eh, y eso a partir de algunas entrevistas que puedes justamente recabar. Como en el resto, la justificación del problema debe partir del punto de vista de los potenciales clientes, como también de la necesidad o del contexto como tal en el marco de nuestra disciplina, a partir de lo que has revisado como proyecto. Los objetivos del diagnóstico están definidos específicamente para poder hacer una investigación de mercado. En este marco, más que ser un diagnóstico, es una investigación de mercado, buscando establecer
establecer referencias sobre cantidades, eh, quiénes pueden contratarte, en qué momento, para qué, etcétera, ¿no? O sea, los objetivos del diagnóstico, más que ser de un diagnóstico, son de una investigación de mercado. Y obviamente el diseño metodológico conlleva específicamente ello. Quiero hacer aquí un alto porque tú me señalaste que tienes los objetivos. ¿Podemos verlo? Sí, Gunnar, voy a compartir. Adelante, por favor. Eso es Gunnar, lo que me había revisado mi tutor. Bueno, habíamos elaborado. No lo puedo ver. Estoy compartiendo ya. Ok. Ah, Identificar las necesidades y preferencias de los públicos externos para posicionar a la empresa C y A Producciones, ¿ya? Clasificar las necesidades de los clientes, identificar el target, identificar la competencia. Ok, solamente que sí, clasificar, identificar, clasificar. Creo que identificar, sugerencia, un cambio de edad de verbos. En lugar de clasificar las necesidades, colocar allí identificar y hacer un cambio con la de arriba. En lugar de identificar, arriba poner clasificar. no lo entendí, Gunnar. En lugar de, así, muy bien. En lugar de ese verbo, pon clasificar. Ok, a eso me refiero. Y abajo, identificar o establecer o precisar. Puedes utilizar también precisar o establecer o determinar. ¿Ya? Una pregunta, Gunnar. Entonces yo no tendría que presentarle el árbol de problemas para el día No. 5, sino es lo que me dijo, ¿no? En base a las entrevistas. ¿Tu emprendimiento tiene NIT? Aún no, por eso, como le había Por eso. explicado al principio. Entonces no tienes que presentarme algo de problemas. Tienes que empezar. Ah, ya. Bueno, en todo caso, la unidad de análisis para el primer objetivo son los clientes actuales de la productora. Eh, la unidad de análisis del segundo objetivo son los clientes a los cual quieres llegar. Y la tercera unidad es la competencia. Tienes 3 unidades de análisis. ¿Se entiende, Marco? Sí, sí, Gunnar. Entonces yo había elaborado, a ver, yo había elaborado dos técnicas, digo, dos instrumentos, ¿no? Una boleta de encuesta que estaba para los clientes potenciales, eso sería para mi objetivo 2, ¿no? Digo, mi objetivo específico 2. Y también había elaborado una entrevista semiestructurada para en este caso, para los gerentes de una empresa, pero eso igual me serviría
para el objetivo 2, entonces tendría que elaborar otro objetivo, ¿no? Para los clientes actuales. ¿No es así, Gunnar? Sí, para las personas que están contratando los servicios. Uno, y para quienes dirigen la competencia. Una entrevista puede ser con ellos. Una entrevista, perdón, para Una entrevista puede ser con ellos. Para el objetivo número 3. con la competencia. Ajá. Ah, ya. Eh, en base a eso, en la competencia, digamos, porque hay muchas, ¿no? Hay muchas que están. te- ¿A cuántos tendría que hacer? Esa es la pregunta. Bueno. Primero lo primero, ¿cuántos son? Todavía no lo tengo bien claro el total, pero Es si necesario, son varios, pero es tendría que necesario que hacer le un, pongas un número. Es necesario que le pongas un número. ¿Cuántos son? Pero no puede ser cualquier, ¿no? Reitero, tú quieres hacer claro, una productora, pero una productora de sí. filmación, no creo, ¿no? ¿Dónde te vas a establecer? Por ejemplo, hay productoras de cine. Ujú. Jumping Studios, por ejemplo, es una, y otra creo que es Londra o algo así. Pero hay muy pocas para cine. Hay otras que se dedican específicamente a publicidad. Hay otras que se identifican o que realizan filmaciones, etcétera, ¿no? Entonces, o videos musicales. ¿Tú en qué te quieres especializar? Yo me quería especializar mayormente en publicidad y en las filmaciones. Publicidad. Ya. Sí, Entonces, ¿cuáles son las productoras que hacen spots, jingles? Esas, bueno, pues justamente trabajan con agencias publicitarias, pero tú puedes concentrarte específicamente en ellas. Tienes que allá. identificar con claridad cuántas son y en función a eso aplicar la técnica que estoy seguro que va a ser la entrevista. Allá. Ya está bien, Gunnar. Genial. Sigamos avanzando, ¿te parece? Sí, sí, está bien, Gunnar. Dejo de compartir, ¿no? Sí, sí. Ok, perdón. Bien, sigamos. Como ya hemos señalado aquí en el diseño metodológico, el enfoque es cuantitativo o cualitativo. En tu caso va a ser cuanti y cualitativo, porque estás utilizando técnicas cualitativas y técnicas cuantitativas. Posteriormente, la unidad de análisis, acabamos de terminar, serán 3. Hay que señalar a cuántas. La muestra específicamente señala cuántas personas vas a encuestar y considerando el cálculo de la fórmula, ¿no? Al hacer las estadísticas o las encuestas. Finalmente, las técnicas que vas a utilizar. Me ha señalado la encuesta, la entrevista. Ok. De la misma manera, ¿cómo vas a recabar esa información? Descripción de cómo vas a aplicar la técnica y qué instrumento vas a utilizar para poder redactar. Si no vas a utilizar ningún instrumento de sistematización, hablar simplemente que vas a escribir los capítulos y que vas a justamente generar con él. ¿Ya? Aunque dudo mucho, por lo menos tú vas a utilizar el perfil del consumidor, es decir, este instrumento, donde vas a identificar demandas y preferencias. Y esta es una herramienta, un instrumento que tiene que estar señalado ahí.
Finalmente, los resultados tienen que estar de acuerdo a los objetivos. Como son 3 objetivos, aquí se establecieron esos 3 resultados que involucran tanto la investigación o la utilización de las encuestas con las entrevistas. Aquí, por ejemplo, ha sabido complementar adecuadamente las entrevistas con los resultados de las encuestas. De manera concreta, aquí el orden está por los objetivos. Marco, ¿alguna pregunta? No, Gunnar, todo claro, está bien. ¿Alguna pregunta, queridos amigos? ¿Hay alguna pregunta? Creo que no me están escuchando. No, doctor Gunnar. Ok. 18:30, 18 horas 30 minutos. Apago la grabación.